Bueno, ya estamos de regreso y vamos a analizar la denuncia que ha hecho Humberto López en la televisión cubana. Y vamos a empezar a analizarlo antes de ponerle. El escenario es este. La dictadura está hundida en el más profundo pantano de fango y de miseria. La causa, la dictadura. Ella misma es la causa de toda esa miseria. Un país de avanzada y un país productivo en todo, primero en azúcar, primero que se va, lo ha convertido en un país que importa casi el 100% de lo que consume y ya no tiene dinero ni para importar. Ha separado a la familia, se ha ido un tercio de la población cubana, ha envejecido la que queda allí, las madres no quieren parir, no hay derechos, no hay libertades, no hay elecciones, hay más de 1000 presos políticos. Esa es la situación de Cuba actualmente. Y para colmo no se puede ni pensar ni hablar sin hipocresía. Sale el pueblo a la calle. Hay manifestaciones en diferentes puntos de Cuba y la dictadura se sienta con Humberto a analizar qué hacemos. ¿A qué le echamos mano? ¿Qué nos podrá funcionar? No para convencer, porque ya no vamos a convencer a nadie, pero por lo menos para confundir. Para que la gente diga, será, no será, cómo es. Bueno, el arma que han encontrado no tiene nada de nueva, ni de moderna, ni de nada. Han ido a buscar el arma más vieja de la historia de la humanidad. El miedo. Eso es socrático, eso es de los filósofos más antiguos del mundo, de Maquiavelo, el miedo. Han echado mano ahora a una estrategia propagandística para echarle miedo a los cubanos. ¿Y con qué le van a echar miedo a los cubanos? Bueno, pues encontraron en las redes sociales todo este proyecto del Consejo de Guerra, de Milanés, creo que Ultra, no sé si siguen eso, de una cosa de defensa. Bueno, ahí Humberto lo va a poner y lo vamos a analizar. Entonces el miedo es decirle a la gente que está manifestándose en la calle que la dictadura no puede permitir que haya esa ruptura, porque inmediatamente desembarcarían terroristas, delincuentes, criminales, armados, a hacer justicia por su cuenta, a su mano, y con ametralladoras, y con bombas, y con granadas. Y ahora ibas a pasar de no tener leche y no tener corriente a que te maten directamente las personas que vienen de afuera cargados de ametrallador. Entonces, bueno, vamos a escuchar a Humberto y vamos a intentar racional y razonadamente transmitirle un mensaje al pueblo de Cuba para que pueda entender cómo se ve esto desde aquí, por qué Humberto está haciendo esta campaña ahora, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a decir bienvenido Humberto porque no es bienvenido, bueno, malvenido Humberto, a ver. Sí, saludos, buenas noches. Hace algunos días les traje las declaraciones de una persona detenida, sujeta a un proceso investigativo. Recuerdan que esa persona afirmó haber ejecutado acciones vandálicas aquí en La Habana y haber sido reclutado a través de las redes sociales por cubanos residentes en Estados Unidos. En aquella oportunidad, esa persona afirmó algo que yo quisiera algunos días después, ahora, durante la recuperación tras el paso del huracán, yo quisiera recordar. Los organizadores de actos terroristas esperaban con mucho interés cualquier situación en Cuba, una situación que fuera propicia para desestabilizar, para crear desorden, indisciplina social e ir después mucho más allá. Si todavía puede parecer fantasiosa la idea de que existen estructuras reales con sus nombres, jefes, responsabilidades, organizadas para lograr el caos aquí en Cuba, escuchen entonces las declaraciones de esta persona que les traigo, que nos explica específicamente qué son las ADP. Recuerden, ADP. Si usted escucha unas cosas raras en el audio, yo me imagino que son recursos que utilizó, en este caso, Cubanos por el Mundo, para distorsionar el audio para que no pudiera la gente de Cuba meterle un claim al canal por el derecho de uso, por algo, porque es un poco incómodo. Pues yo le pido que usted aguante estas distorsiones del audio, porque me imagino yo que son distorsiones que se le hicieron a propósito para evitar un claim por analizar estas imágenes o por difundir las imágenes.
¿Ok? Pero vamos a escuchar bien. Vamos a ver, adelante. Las ADP son las autodefensas del pueblo. Es como un plan de guerrilla que se ha ido fraguando allá en los Estados Unidos, en esas personas que están allá, que son una amplia red. Esta estructura y está organizada, tiene varios eslabones, tiene escalones de mando. Hay un consejo de guerra que se preparó, que está compuesto por un presidente, que en este caso es Manuel Milanés. Nosotros queremos ser un consejo que le dé apoyo, más que nada financiero, logístico, de todo el tipo de soporte, incluso mediático, a los que están haciéndolo y principalmente en Cuba. Tiene otros participantes como Willy González, como tesorero. Tiene a Alfredo González y otros miembros. Alfredo González es el encargado de penetrar mediante las redes sociales a jóvenes, a personas, a la sociedad cubana, enviándoles recargas, promoviéndole que hay financiación, que en caso de caer en la lucha, de ser detenido, no le faltaría nada a la familia, que recibiríamos un apoyo total financiero, de que había un fondo para eso, para todo ese tipo de contingencias, cosa que es mentira. Ellos me informaron que tenían grupos armados preparados, grupos paramilitares, que incluso tenían hasta personas, personas de otros países latinoamericanos que estaban involucrados en eso, me mandaron fotos que tenían suficiente armamento, arsenal, que tenían las embarcaciones, y que se estaba esperando nada más que hubiera un punto de quiebre, como decirlo, una ruptura, un lanzamiento del pueblo a la calle, donde entonces ellos vendrían desde el exterior en embarcaciones, armados con todo eso para crear la lucha armada dentro del país. Estamos en una guerra, Cuba, o vamos a liberarnos, cueste lo que cueste, la sangre que corra, si va a correr. Ellos Páramele. vendrían con un Vamos a empezar, vamos a analizar un poquito esto. Primero, este señor, pónmelo más, a ver, déjale. Este señor que han puesto aquí, como él es el que está narrando todo esto. La fuente, el pueblo de Cuba tiene que creerle todo a este señor, que no me dicen quién es. Sería bueno que me leyeran el historial de él. Porque yo te digo que no me gustan los prejuicios, o sea, pero entiendo y creo firmemente en que hay cierta relación. He visitado las cárceles, he mirado a la gente, tal. Este señor es un delincuente. Ese señor que está hablando allí es un delincuente, un ladronzuelo de barrio, lo mismo puede ser un mirahueco que un bajalumer, que esto es un delincuente. Ahora, déjenme decirle algo para empezar a analizar esto. Aquí lo dijimos en el programa, lo han dicho el 99% de los influencers de todo el mundo. No sabemos si en un futuro, dentro de no se sabe cuándo, no sabemos si en algún momento, esta historia, esta iniciativa del Consejo de Guerra de Manuel Milanés y el otro y las personas involucradas, nosotros no sabemos si eso algún momento va a ser positivo o va a aportar algo positivo a un proceso de democratización de Cuba. No lo sabemos. Ahora, hoy es el recurso del que está echando mano a la dictadura para meterle miedo, para confundir, para fortalecer su propaganda, no para los de afuera, para dentro del pueblo de Cuba. Y la dictadura no le echará mano si no le sirviera. Estamos hablando de lógica. Si hacer toda esta estructura, toda esta cosa, hoy, no sé mañana, hoy, le hiciera daño a la dictadura lo obvia. Caso omiso, no habla de eso, no habla de nada. Ahora, si es la propia dictadura la que estructura esta propaganda, en este minuto, por razones obvias, todo esto es el cuerpo
es la columna de esta línea de propaganda de la dictadura. Lo dijimos de hace mucho tiempo, lo dijimos tremendamente, que iban a llegar estos tiempos, que el pueblo está en la calle, que tal y todo, y la dictadura iba a usar este tipo de cosas que se dicen aquí en las redes para estancar más bien el proceso de cambio en Cuba. Ahora, vamos a analizar eso desde diferentes puntos de vista. Lo primero, me gustaría, porque fíjate que yo no voy en mi análisis solamente a criticar o decir lo que yo pienso sobre todas estas iniciativas. Porque también entiendo que hay personas, no solo en el exterior, hay personas dentro de Cuba que a mí me han dicho, Eliezer, yo lo que quiero es una ametralladora. Vaya, para que Humberto no se quede, para que Humberto no crea que no. Dentro de Cuba hay ex policías, ex militares, hay padres de familia. Para que Humberto lo sepa, le voy a decir a Humberto al día de hoy, que a mí antier me dijo una madre cubana de Pinar del Río que si tuviera una pistola iba a ir para el partido con la pistola. Y que desgraciadamente no tenía nada con qué defender a sus hijos y a su familia. Para que Humberto no se piense que es que fuera de Cuba la gente dice, la gente no. En Cuba hoy hay, si esos jóvenes que estuvieron allí, que le cayeron a maceta en la calle Línea, estuviera una armería cerca, como en 1959 hubieran asaltado la armería y le hubieran sacado las armas. ¿Por qué? Porque si armas, ¿para qué? ¿Para qué tienen armas los comunistas? Porque allí no los está invadiendo ningún país. Todas esas avispas negras y todas esas fuerzas armadas están contra el pueblo desarmado. Parto de aquí para que no vayan a pensar los comunistas que no hay ninguna lógica en pensar en algún momento en que si el pueblo es atacado con las armas, tendría sentido que el pueblo tuviera armas. Voy a ir a lo lógico. ¿Ok? Eso no es descabellado. Ahora, vamos al consejo de guerra y a toda esta cuestión. Mira, el hecho de que un comando armado, Cuba hay 11 millones y medio de personas. Es un país que no tiene pan, no tiene harina, no tiene eso porque precisamente se ha gastado el dinero en armas. Yo he visto los desfiles militares en La Habana. En Cuba hay miles y miles y miles y miles de armas automáticas, armas semiautomáticas, armas de francotirador, lanzagranadas, hay artillería, hay Berden, hay BMP, hay de radares, hay 20.000, hay un ejército. Hay un ejército en Cuba. Cualquier comando armado que parta de otro país a infiltrarse en Cuba o lo que sea, a mí me da la impresión de que es muy difícil, y ahora estoy hablando desprejuiciadamente de todo, en un país donde no hay armas, cualquier tipo de lancha que desembarcara con un grupo de personas sería fácilmente detectado. Yo no entiendo muy bien qué harían, a dónde se dirigirían. Yo no entiendo bien cómo fluiría todo eso. A mí me da la impresión de que eso está profundamente destinado a no suceder, no van a ir y eso es un fracaso. Pero no es que va a ser un fracaso en el momento en que a lo mejor alguien lo haga, es que yo no sé si eso se va a hacer o no se va a hacer y a lo mejor es el éxito del mundo. Hoy es un fracaso. No es que va a ser un fracaso. El hecho de que eso hoy sea la base de la campaña de miedo que está haciendo la dictadura, ya hoy es un fracaso. ¿Por qué? Porque lo que debería estar teniendo el papel protagónico es todas esas madres en las calles, todo ese pueblo, esas manifestaciones que han hecho retroceder a los militares y no 4 personas en no sé dónde con unas escopetas haciendo ejercicio y con toda esta supuesta estructura de un segundo, un primero, un tercero, un tal. Fíjate que voy a dar una de cal y una de arena en mi análisis. Bien, para mí esto realmente es algo que no va a resolver ningún problema. Ahora, e incluso digo más, el hecho de que todos estos videos sean públicos, que se muestren videos de esos supuestos entrenamientos,
que además son un papelazo porque yo vi a las personas brincando los obstáculos, eso, caían lo mismo en 4 patas, caían con una pata, caían para adelante, caían para atrás. Mira, la dictadura no tiene la razón, pero estoy casi seguro que cualquier soldado entrenado, lo mismo por las tropas de Rusia, que de Nicaragua, que de Venezuela, que de tal, el más malo de ellos, creo que está mejor entrenado. ¿Por qué? Porque aquí es un ejército de plomeros, de camioneros, de influencers. A mí me mata el soldado más bobo de Cuba, porque yo no sé matar. Yo no estoy entrenado para eso. Yo no sé sobrevivir miles de días en lo otro. Y tengo entendido que usted se puede divertir mucho. Puede quedar un sábado para ir a tirar 4 tiros, hacer un barbecue después. Pero eso no es un escenario real de guerra. Para tú llegar en un comando en un país y tener éxito en una operación militar, tú tienes que tener un apoyo logístico de inteligencia, de contrainteligencia, de ubicaciones específicas, de dónde está tu objetivo, quién es tu objetivo, cómo tú llegas, cómo tú te movilizas, cómo tú evacúas, por dónde tú sales, por dónde tú entras. Y eso lo puede hacer el ejército de Estados Unidos. Eso no lo podemos hacer unos vecinos que tomamos café en el Parque El Dominó del Versalles. Eso se ha intentado millones de veces. Y vengo un historial también. Vengo un historial. Cada vez que la revolución asquerosa y cochina de Cuba está en el pico del lauro, pasan cositas que ya se supo hace poco que ellos mismos la armaban. Mira, yo no tengo elementos para decir hoy aquí en cámara, Miguel Milanés, Manuel Milanés, es un agente de los Castro. Yo no tengo esa conclusión. Aquí sería irresponsable de mi parte decirlo. Como también sería irresponsable de mi parte decir lo contrario. Porque en los últimos tiempos han salido muchísimas informaciones que, contrastadas con las propias declaraciones de él, bueno, pueden generar dudas razonables. Un señor activo actualmente en el Minin de Cuba, socio de negocio, que abrió la compañía junto con la mujer de él allá en Dominicana. Yo al principio, bueno, yo fui el que lo entrevisté en principio. El que se atrevió a decirle, ven al programa, vamos a hablar, nunca, no lo ataqué, no le dije nada. Justo después de eso, aparecieron más cosas y más cosas y más cosas y más cosas, y yo he dejado eso en pausa porque no meto la mano a la candela, no tendría sentido hacerlo, ni puedo afirmar categóricamente que sea un agente de los Castro, pero puede serlo perfectamente. Si él mismo está viendo este video, como especialista y razonable que es, diría perfectamente, sí, puedo serlo, claro, sí, puede ser, sin ningún problema. Ahora, te voy a decir lo que pasó a lo largo de la historia. Aquí en Miami, históricamente, las personas que más han insistido en la lancha con la ametralladora han sido agentes de los Castro. No lo digo yo. Ahí está el señor Percy Alvarado Godoy. Señor que estuvo 27 años, si no me equivoco, infiltrado aquí en Miami. Y cuando todo el mundo estaba hablando de qué rica está la Corona y qué rica está la cerveza, él era el tipo que siempre, pregúntale a los que lo conocieron aquí, siempre sacaba, ¿y cuándo vamos para Cuba? Ya yo tengo las armas listas, vamos a hacerlo, vamos aquí, vamos allá. Y eran los líderes de organizar ese tipo de cosas que mucha gente, asqueado del abuso de la dictadura, viendo todo lo que está haciendo impunemente la dictadura, algunos de ellos con gran motivación patriótica se unían a todo esto. Al final siempre la seguridad del Estado esperaba la lancha. La cogían en el mar, la cogían en la costa, la cogían en otro lado. Murieron varias personas en esos enfrentamientos. Casualmente la lancha nunca iba ni para Punto Cero, ni para la casa Raúl, ni para la casa Fidel. Tiraban 4 tiros a la niña Nemesia en la playa El Boquerón. Y todo eso llevaba después una campaña de años en la televisión cubana para crear toda una identidad de resistencia ante el terrorismo, ante Posada Guerrilla, ante lo otro. Y yo sí te puedo decir que eso funciona y es efectivo. Que a ti no te guste asumir la realidad de que eso funciona y es efectivo, tu problema. Yo vine de Cuba ayer y te digo que en Cuba hacían llorar a la gente y hacen llorar a la gente. Ah, bueno, pero ya la gente está cansada. Socio, tú tienes mucho optimismo. Demasiado. Llevan 1000 años que no ves la cosa ahí.
Pero allí sí te reúnen a tu el ICAI, el ICRT, a los otros, a los estudiantes en la escuela de cine, a los cooperantes extranjeros y tal, y te ponen todos esos videos y la gente sale de ahí convencido de que la revolución ha tenido que resistir por años todos los ataques terroristas de la cosa, de la tal. Y eso no es bueno, no es bueno para emprender en Cuba una causa que debe tener el terreno limpio, que debe tener lo más despejado, lo más claro, lo más transparente posible, una causa que es transparente. ¿Por qué ensuciar una causa que debe estar limpia? No existe en el mundo ninguna dictadura comunista de las 40 y pico que se han caído que haya venido un comando de otro país, que una infiltración armada de otro país, ni siquiera una lucha armada dentro del país. Ningún arma en el mundo ha tumbado al comunismo. Ni la invasión del ejército norteamericano a Vietnam. Manuel Milanés no va a poder reunir más helicópteros, más portaaviones y más fuerza de combate que el ejército de los Estados Unidos, y ahí está el comunismo en Vietnam. Perpetuado prácticamente por la guerra. Porque ahora la gente siente un respeto al carajo hacia esos héroes de guerra que enfrentaron a los Estados Unidos. Han creado hasta una identidad de orgullo de que ellos vencieron a los americanos. Señores, cuando hay, y aparte, yo estoy totalmente convencido de que si una operación militar se fuera a dar en Cuba, la población cubana, que tiene además sus familiares, sus hijos viviendo en los Estados Unidos, confiaría mucho más en el propio ejército de los Estados Unidos que en unos amigos de Pembroke Pines que decidieron ir para Cuba con ametralladoras. Porque si los comunistas tienen superioridad sobre el pueblo de Cuba por las ametralladoras, oye, las 15 gente que van contigo en la lancha tienen superioridad sobre el pueblo de Cuba con las ametralladoras. O sea, tenemos que confiar. El ejército de Estados Unidos cumple reglas, protocolos, pactos internacionales, tratados de guerra. ¿Tú te sabes alguno de ellos? O cuando tú te ves suelto en el barrio en Cuba con las ametralladoras, ¿cuáles son los parámetros éticos, legales dentro de la legalidad? Porque la guerra tiene una legalidad. No sé si tú lo sabes. Hay crímenes que no se pueden cometer. Ahora precisamente hay una condena contra Rusia por los crímenes de guerra en Bucha, qué sé yo. Hay cosas ahí que los ejércitos tratan de observar, pero que un grupo de gente que llega de un lugar con un poco de armas, no se sabe cómo se va a conducir eso. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? No le veo nada positivo a eso por la misma razón que lo legitima. Fíjate lo que te digo. Ahora vamos para el otro lado. La idea de provocar cambios políticos en Cuba a través de un grupo de guerra que viene de otro lado, ¿de dónde nos viene? ¿De dónde se le ocurre a las personas esa idea? De la historia de Cuba. Humberto pone en el noticiero el Consejo de Guerra de Milanés, que tiene estructura, que tiene el este y tiene el otro, como si eso fuera primera vez que pasa en la historia de Cuba. ¿Y qué fue lo que hizo Martí con la expedición La Fernandina? ¿Y qué fue lo que hizo Maceo? ¿Y qué fue lo que hizo Fidel? Si es que ninguna etapa de la historia de Cuba ha estado desprovista de barcos con armas que lleguen del extranjero. Hay una larga tradición histórica en Cuba de expediciones armadas que vienen de otros lados. Pero no solamente eso, Humberto. Hay una larga tradición dentro de la Revolución Cubana de organizar expediciones armadas dentro de Cuba para ir a más de 27 países. ¿Qué fue el Granma? Sino una expedición armada con primer jefe, segundo jefe, tercer jefe, artillero, tesorero, todo el mundo organizado. Ahora, ¿qué ha traído de positivo para Cuba eso? Es la razón en la que yo me baso. La gente del Consejo de Guerra de la cosa puede decir, óyeme, pero si Fidel lo hizo también, con más razón. ¿Y qué trajo de positivo para Cuba eso?
que un grupo de gente por las armas tome el poder en Cuba. ¿Y qué tenemos nosotros que pensar? Que luego ellos, que a lo mejor pierden colegas en el combate y llegaron y se armaron de nuevo y ganaron. Después que repitan la misma historia de Fidel Castro, tenemos que confiar en que ellos sí, más altruistas, más desinteresados, entonces sí van a entregar el poder a un mando civil electo por el pueblo, y ellos son, o sea, un grupo de personas con ametralladora en Cuba va a poner la cultura democrática en la mente de los cubanos. No va a ser unos nuevos caudillos, no van a llamar a la fidelidad de las tropas de la cosa, qué sé yo, y van a hacer ahora 60 años de dictaduras más. No, ¿por qué? Porque yo lo digo, porque ¿qué otra garantía hay? Que la palabra de Milanés, la palabra de Willy y la palabra del otro. ¿Y qué vale tu palabra ante la historia de Cuba? Ante casi 50 años de movimientos armados que han traicionado sus propios principios y han sumido a Cuba en la más profunda dictadura, ¿qué vale tu palabra ante la historia del país? Que cada vez que ha llegado alguien a poner por sus huevos y por las armas lo que le da la gana en Cuba, ha hecho lo mismo que hizo Fidel Castro, que no fue el único. Acuérdense de las broncas tremendas de Martí con los jefes de la guerra. Martí todo el tiempo abogando por un país civil, porque la gente decida, porque esto no se dirige como un cuartel, y desde Maceo, el otro y todo el mundo decirle, cállese usted la boca, que aquí el que da machete soy yo. ¿Tú tienes huevo para dar machete? No, yo lo que entiendo que se construye. ¿Qué se construye de qué? Deje la mariconería esa, yo piqué cabeza, yo soy el jefe. Y el cautillismo y el tal, ya volvemos entonces al que tiró tiro y al que no tiró tiro. Y como yo tiré tiro, yo soy el tipo. ¿Hasta cuándo vamos a repetir la misma cantaleta? Como si no hubiera otro camino, como si no fuera posible otra cosa. Cuando la historia del comunismo, que es una historia muy particular, la historia de los países excomunistas son historias muy particulares. Los países excomunistas siempre fueron muy fuertes a nivel de ejército. No tenían comida, pero tenían balas. Porque el militarismo es estructurar al comunismo. Los países comunistas siempre tienen mucha bala, mucha arma, mucho tanque, mucho de todo. Lo que no tienen es papa. No tienen comida, no tienen agua, no tienen luz, pero armas sí. Y precisamente por eso las armas nunca fueron las que derrotaron al comunismo. Jamás. Todos los países excomunistas salieron de la dictadura comunista con protestas masivas en las calles, desobediencia civil, hasta que los tiranos no pudieron controlar el país. Que es un camino más largo, que es un camino lleno de dolores, de frustraciones, de ver mientras todavía el comunismo puede reprimir. Miren Polonia. Días antes de que se desencadenara el proceso democrático, dieron un palo al carajo, le dieron golpe a la gente. Sí, pero los polacos no se desesperaron y vino unos polacos del exilio con 4 ametralladoras porque a lo mejor, lejos de impulsar, hubieran frustrado el movimiento civil que se estaba dando en Cuba. A veces una imprudencia armada puede frustrar un movimiento civil y traer más muerte, más sangre, más desgracia a un país. Ahora, fíjate cómo es la cosa. Esto es diferente. Señores, Cuba está llena de armas. Si a Cuba le hacen falta armas para liberarse del comunismo, que fuera la primera vez en la historia del comunismo, Cuba está llena de armas. Ahí están los arsenales de San Antonio de los Baños. Ahí están todas las unidades de policía. Ahí están todas las unidades de servicio militar llenas de AKM con sus balas. Si un municipio, si una provincia, si un pueblo cubano decidiera alzarse en armas, ¿sabe dónde tiene que ir? No le veo ni desde el punto de vista táctico, ni militar, ni objetivo, que sea un grupo de muchachos, de cubanos, de cosas armados en otro país. Probablemente no lleguen ni a Cuba. Las inclemencias del tiempo lo paren por el camino. No tiene sentido. Hace poco se intentó en Venezuela. Fueron unos ex marines americanos, uno de ellos liberado en este proceso ahora, boinas verdes americanos con experiencia en el Líbano.
con experiencia en la operación Tormenta del Desierto. No es con experiencia, la experiencia que tiene Ultra en eso. No. Gente formado en la guerra, en Irak, en Afganistán. Fueron a Venezuela. Un desembarco por Cúcuta, no sé por dónde. Lo estaban esperando. Tristemente, perdieron la vida la inmensa mayoría. Porque las armas rusas tiran también, no sé si usted lo sabe, con razón y sin razón. Y los que capturaron, bueno, pues ahora los intercambiaron con los americanos, a uno de ellos por lo menos, un boina verde, con el tema de los hermanos de Cilia. Entonces, ¿tuvo algún efecto negativo para la dictadura? No, todos fueron ventajas. Todos fueron ventajas. Entonces, lo que quiero decir es que no es lo mismo que un movimiento autóctono de allí, de las calles, las cosas, se transforme en otra cosa, que para mí yo creo que no va a ser necesario. Yo creo que si se sigue sumando gente y sale masivamente en Cuba la gente a las calles, como salieron en otros países, en Estonia, Lituania, Hungría, en todos lados, se cae el comunismo. O sea, si no se ha aprobado esa vía todavía, pensar que un comando armado desde aquí que va a ir, ninguno, no sé, no veo que dé fruto. Ahora, para responderle a Humbertico, Cuba es el país de donde más se han hecho operaciones como la que está planteando Milanés. Vamos a la de cal, ya hicimos la de cal, vamos a la de arena. No hay ningún país, ni los Estados Unidos, desde donde se hayan armado, financiado y entrenado tropas con jefe, con segundo jefe, con estructura para ir para Panamá, para Libia, para Angola, para Granada, para República Dominicana, para Siria, para todas partes. Donde nació y se creó Sendero Luminoso, los Tupamaros, los Guayaberos, los Tipirracas, los Zapameados, los Meamiaos, los Meacu, todos fueron en Cuba. Yo pienso que Humbertico tiene que estudiar un poco más de historia de Cuba porque está haciendo un ridículo muy grande. Las personas que están denunciando que alguien en otro país está organizando una expedición armada, llegaron al poder en Cuba con una expedición armada. Entonces, que yo crea que en este momento, no solo lo creo yo, ahí está, es lo que están poniendo en televisión para parar al pueblo. Que eso no es producente en este momento, no quita que a fin de cuentas lo que está haciendo este grupo de muchachos es lo mismo que se le ocurrió a lo largo de la historia en los 1800, en los principios de 1900, en el 59, en todos lados. A todos los cubanos han querido cambiar las cosas en Cuba. No hay nada creativo, no hay nada nuevo en lo que está haciendo Milanés, el Willy, etc. Ahora, ¿qué pasa? Hay cosas que cuando yo veo el nivel de imprudencia con la que se hacen, ya para mí no tienen ninguna seriedad. Porque te voy a decir una cosa, si 20 hombres en los Estados Unidos o en México o en cualquier parte se entrenan en silencio, ocultos, para que no lo infiltren, para que no lo detecten, para que no le echen para arriba las autoridades, el DTI, el de FBI y la cosa, y desembarcan en Cuba con la misión de tomar la casa de Raúl Castro o tomar el Comité Central, sea cual sea el resultado, sin atacar a un civil, sin lastimar más todavía a nadie del pueblo de a pie, déjame decirte que yo le tendría tremenda admiración. Una cosa es que yo elija ese método, una cosa es que yo me parezca oportuno o no me parezca oportuno, pero si ellos están convencidos de que esa es la forma en que lo deben hacer, yo no tendría, vaya, ningún, ¿sabes? Digo, mira, eso fue lo que ellos decidieron hacer y dieron la vida para lograrlo. A lo mejor lo logran, a lo mejor no, no lo sé. Ahora, cuando yo veo tal nivel de chapucería, señor, cuando usted va a tener, por ejemplo, un grupo armado, que además usted lo va a decir a los cuatro vientos, primero que armado aquí estamos todos, porque Humberto le dice a los cubanos, mira, esta gente tiene armas, señores, yo tengo más armas que probablemente la mayoría de ellos.
Yo las colecciono. Mis amigos aquí, mis vecinos en Jonte, coleccionan armas. Nadie se asusta en Cuba porque salga Ultra con una ametralladora. Es una estupidez, eso te la venden aquí en todos lados. O sea que no es algo que, wow, tienen armas, cuidado. Aquí el viejito que vive al lado de mi casa en Jonte tiene tanque guerra ahí. Eso no es nada del otro mundo. Ahora, cuando usted va a hacer una cosa de esta naturaleza, yo creo que el nivel de fachatez en que se ha hecho todo esto le resta toda la seriedad al asunto. Es para que se use nada más que en propaganda. Porque ahora mismo, aunque no le hayan echado el guante, eso está en el ojo de todo el mundo. De los de Cuba y de los de aquí. Probablemente esperando que den un pasito en falso. Entonces, ¿para qué sirve? En el futuro no lo sé. Ahora para que la dictadura haga propaganda. Es un hecho, una realidad. A lo mejor hay otros grupos que nadie sabe y que están haciendo las cosas de a hombre. Nadie lo sabe. Y a lo mejor mañana nos despertamos con la noticia de que un ninja, capturaron a Díaz Canel y lo tienen preso en Nassau. Mira, admirable, ¿no? Ni nos enteramos nosotros. Ahora, que salga el Willy. Oye, porque además, déjenme decirle algo. Los ejércitos, si algo escogen con mucho detalle, son los portavoces. Usted ve, por ejemplo, la jefa del Comando Sur, el portavoz del Comando Sur, y usted va a ver una persona que da gusto escucharla. Tú oyes ese ejército hablando, que un ejército lo que trae es armas. Oye, y dan ganas de invitarlo a comer a tu casa. Son hermosos, realmente. Los mensajes que dan para que se entienda, para que sea preciso. Hay una elegancia. Fíjate que el propio Willy que ponen en el noticiero, yo siendo Willy digo, hacer, pongan otro. A mí no me saquen en cámara, yo no soy agraciado. La forma de mis dientes, la forma en la que yo hablo, la chabacanería con la que yo hablo, transmite delincuencia, marginalidad, falta de profesionalidad. Nadie del pueblo de Cuba va a confiar en mí para liberar un país. Yo no transmito eso. Yo transmito otra cosa. Y Willy, consciente de las cosas, diría, mira, yo he estudiado. La comunicación es 90% corporal y 10% auditiva. Lo que tú muestras es más importante que lo que tú dices. Por eso un rector de una universidad no se viste igual que un reggaetonero. Hay una lógica en eso. Tú no quieres credibilidad en el reggaetonero, tú quieres divertirte. Ahora, cuando te habla el rector de la universidad, tú quieres centrarte en lo que está diciendo. Y tú nunca vas a ver un 7 grandón así con un pullover que le llega a la rodilla. Hay cosas y cosas que no están por gusto. Entonces, esa cosa que me tomo 2 cervezas y cojo un teléfono y viro todos los ojos y hago una pila de gestos y se me sale por aquí, estoy masticando y digo que voy a... honestamente, eso no sirve para comunicar algo tan serio como una cuestión de esa naturaleza. Eso es una chapuza. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que eso es divertido. No es lo mismo yo vivir en Miami, en Kentucky, y acostarme diciendo, mira, no, yo no, que acostarme diciendo, hacer, yo formo parte de los 6 más guapos que hay aquí. Y además nos reunimos. Tenemos gente que nos comenta bacán en Facebook y nos dice que no, de pinga, adelante, muchachos, estelares. Eso crea toda una emoción. Una emoción. Entonces, ¿qué quiero decir? Aquí hay demasiados cabos sueltos. O no están tan sueltos. Por el historial que te vengo diciendo. Pero, cubano que me estás escuchando dentro de Cuba, la libertad tuya que tú mereces y que se puede lograr dentro de Cuba con todos los cubanos allí, no puede ponerse en pausa. No puede condicionarse a que no haya nadie en el mundo que salga con una ametralladora y que diga que hay que matar a los comunistas. Porque si se condiciona a eso, los comunistas siempre van a garantizar que alguien lo haga. Si tú que estás dentro de Cuba y no eres libre y estás viviendo bajo la bota del comunismo, te vas a detener y no te vas a manifestar y no vas a luchar con el comunismo porque en Nueva York sale un tipo con un arma, la dictadura va a garantizar.
siempre que está el tipo con el arma en Nueva York. Míralo ahí, mira el cuco, vienen los violentos, la noche de los cuchillos largos, aquí no va a caer títere con cabeza. Que además, diciendo con toda honestidad toda la chapucería que estoy diciendo, o sea, que estoy denunciando, yo dudo que en la mente ni de Willy, ni del otro, ni de Ultra, ni de nadie, esté otra cosa, aunque no sea, vuelvo y repito, que yo no soy, a lo mejor ellos son los que tienen razón, aunque no sea ahora mismo lo que más claridad y enfoque le dé a la cosa, más bien lo que haga sea joder. Yo creo que no tiene sentido que Ultra esté pensando ahora mismo que va a ir a Cuba a matar inocentes. Lo digo sinceramente. Yo creo que Ultra sueña, le dan pesadillas de que él va a ser el guerrero cubano, el Spartacus, que viene Canel así, con una KM, y va Ultra con el M15 de él, ¡pa! Y dispara y le dan el pecho a Canel. Y entonces Cuba entera dice, ¡viva Ultra, la libertad! Y lo levanta y le... Óyeme, y si lo miras a fondo, ese era el sueño de los revolucionarios contra Batista. Ese era el sueño de los revolucionarios contra Machado. Ese era el sueño de la gente de la FARC y del ELN contra el presidente de Colombia que quisieron matar a Iván Duque el otro día. O sea que de fondo hay una emoción, pudiéramos decir, patriótica, porque a eso es lo que le llaman patriotismo cuando dicen que patriotas cubanos dieron la vida por la revolución, que fue lo que hicieron ellos, dispararle a los soldados batistas. ¿Entiendes lo que te digo? Coño, Eliezer, pero por fin, ¿sí o no? Bueno, es que hay cosas que no son de sí o no. Hay cosas de vamos a analizar. Vamos a analizar. Yo no voy a ser el tipo que voy a criminalizar a cualquier persona que honestamente piense que un pueblo sin armas la tiene muy difícil frente a un gobierno armado. Dictador y sanguinario y asesino. Yo no voy a ser el que le voy a llamar criminal a todo el que piense eso, porque eso lo piensa mucha gente dentro de Cuba, sin ningún problema. Pero creo que hacer las cosas de la manera en la que se están haciendo y anunciando y chapuceando, para que la tenga fácil el aparato más importante del sistema, que no es el armado, es la propaganda. La propaganda es la que para a la gente de facto, la que los confunde, la que los envuelve, la que los convoca, la que los manipula. Darle todo ese contenido en un momento como este, en que el pueblo lo que quiere ver es el camino despejado, el pueblo en la calle contra la dictadura, contra los dirigentes, me parece que no es producente. Usted puede estar listo, usted puede estar preparado. Yo tengo mis armas también, pero no tengo ahora por qué darle a Humberto lo que quiere Humberto. Si a fin de cuentas yo no pienso salir mañana, yo no pienso salir esta noche. Y si pensara salir mañana o esta noche, mucho menos lo voy a anunciar. Entonces, termino con la misma frase que empecé. Yo no sé si el Consejo de Guerra el año que viene va a ser clave para la libertad de Cuba. Ahora mismo, hoy, no sé a cuánto estamos, a las 5:05 de la tarde, donde único está jugando un papel es en el noticiero de la televisión cubana. Es el arma mediática desesperada que ha encontrado la dictadura para meterle miedo a un pueblo. Locos armados que vienen por ir para acá y no es mentira, míralo aquí, ahí lo están diciendo ellos mismos. Así que ahora el presidente del CDR que iba a ponerse del lado de la manifestación, ni loco, que a ti es el primero que te van a matar. El policía que iba a desertar, el boina negra que no quería dar palo, no, da palo porque si esto se cae, mira lo que vienen para aquí. Mira lo que va a pasar. Entonces, solo invito a pensar un poquito más en eso. A veces las cosas hay que pensarlas. A veces las cosas hay que pensarlas. Es mi opinión. No tengo que tener toda la razón. Yo no estoy acostumbrado a necesitar tener toda la razón. Es un debate, pero así lo creo.